Aventureros, poneros en esta fecha. Es el 23 de octubre de 1991. Estamos en Zaragoza, muy cerquita de la calle Rioja. Un vehículo, un Opel Corsa, se detiene porque se ha quedado sin gasolina y los dos integrantes, un hombre y una mujer, abandonan el coche y piden ayuda a un zaragozano que pasaba por la calle, un transeúnte totalmente anónimo, para que les ayude a empujar el coche. En el momento en que este maño se acerca a la parte trasera del coche, él se extraña por algo que identifica y automáticamente la pareja que ocupaba el coche echan a correr y escapan. El aragonés, el maño, iría directamente a llamar a la policía y cuando la policía llega al lugar donde se encuentra ese Opel Corsa detenido y consiguen abrir el vehículo, se dan cuenta de que hay toneladas de explosivos que iban a generar un atentado sobre la comisaría de Delicias de Zaragoza. Fueron identificados, fueron finalmente detenidos estos dos sujetos, esta pareja, Idoia López, la tigresa, y otro miembro de la banda terrorista ETA. Se desactivó de esta forma la posibilidad de atentar contra la policía de Delicias de Zaragoza. Pero, ¿qué es lo que ocurrió? ¿Cuál es la anomalía de este caso? Cuando ese transeúnte, cuando ese maño que aleatoriamente cogen los de ETA para que les ayuden a empujar el coche, al poner las manos sobre la parte de detrás del vehículo, se fija en la matrícula. Y qué casualidad, o no, que la matrícula de ese coche era la misma que la matrícula de su coche, de su Renault 11. Y es que ETA, con la máquina de generar matrículas aleatorias, falsas, había generado exactamente sin quererlo la misma matrícula de aquel personaje que les ayudaría a empujar sin querer el vehículo. Y gracias a esta coincidencia imposible, se consiguió evitar una cantidad ingente de muertes. Así que hoy, aventureros, estas historias de casualidades imposibles, de sincronicidades, de coincidencias que no pueden darse, pero que se han dado, llegan a Desafío Viajero. ¿Listos? ¡Comenzamos! Y para hablar de este tema tenemos pues a uno de esos ases del misterio, ya ha estado alguna vez por Desafío Viajero, me ha admirado, Josep Guijarro. ¿Qué tal, Josep? Sé bienvenido. Muchas gracias, Luis. Un placer volver a tu canal y decirte que el caso que referenciabas es uno de los que a mí personalmente me pone los pelos como escarpias, porque creo que habían 300.000 personas en 1991 viviendo en Zaragoza, fueron a elegir a la única persona que podía identificar que algo extraño estaba pasando y que no es la única ocasión que ha sucedido algo similar, sino que coincidencias imposibles acabaron en un par de ocasiones más deteniendo de una forma absolutamente fortuita a quienes iban a hacer daño a personas, a otras personas, en pos de unas ideas políticas. Esto hace pensar que hay una fuerza superior, muchas veces, inexorable, ¿no? E insondable, que parece gobernar nuestro destino y cuyo lenguaje, fíjate qué titular te estoy dando, es la casualidad. Cuyo lenguaje es la casualidad, ni más ni menos. ¿Y por qué estamos aquí con Josep Guijarro para hablar de casualidades? Bueno, pues porque tengo entre mis manos Casualidad, la forma en que el universo teje tu destino. Este libro, que en realidad es una recopilación de dos libros de Josep Guijarro, es una recopilación, yo creo que como no hay otro en habla hispana, al menos con tal detalle, de las casualidades más increíbles que Josep ha podido investigar y muy especialmente de algunas de las posibles hipótesis del porqué de estas casualidades o sincronicidades. Bueno, Josep, casualidad, menudo libro. Yo hace unos años leí la primera parte y luego la segunda, y hoy en día tenemos esta recopilación de todas, ¿eh? Sí, la editorial creo que con acierto, porque de coincidencias imposibles alcanzamos 10 ediciones. Creo que con buen acierto intentó recopilar los dos libros en un solo volumen y que de esta manera
el que está ávido por conocer estas historias ha pasado una generación y por lo tanto puede volver a conquistar corazones, y a quienes ya lo tenían es una forma de tener en un solo volumen y por tanto en menos espacio compilados un montón de casos. Pero lo que hace diferente este libro de muchos otros libros que existen sobre el mundo de las coincidencias es que conjuga no solamente casuística, que es lo que hacen la mayoría, sino sobre todo afrontar desde una forma, vamos a decir, muy poliédrica, desde varios ángulos, abordar el problema de la sincronicidad, que es como se conoce realmente este fenómeno desde el punto de vista de la psicología, pero es que podemos abordarlo desde el punto de vista de la física, hablando de coincidencia, podemos hacerlo desde el punto de vista filosófico, podemos hacerlo desde el punto de vista religioso, incluso desde el punto de vista patafísico. Es decir, esto es un fenómeno que todo el mundo ha podido experimentar, para bien y para mal. ¿A quién no le ha pasado que llevaba un montón de tiempo sin saber de una persona y apenas pensar en ella recibe una llamada o se lo encuentra fortuitamente por la calle, como si hubieras articulado una suerte de pegamento o de efecto magnético que atrajera hacia ti ese deseo, como si pudieras incluso crear y recrear tu realidad, que es algo que abordo también en el libro, y ese tipo de historietas. Primero, por familiaridad. Segundo, porque se aborda desde un punto de vista teórico, tratando de dar una explicación satisfactoria y luego abordando con casos y sobre todo los personales, han hecho que el libro se convirtiera en un éxito y espero que ahora lo vuelva a ser. Segurísimo que sí. Además es que seguramente es de los libros que existen que genera más veces esa reacción de ¡ostras, qué fuerte! Y no ha sido ni una ni dos las veces, ¿no?, que he tenido que leer a quien me acompaña, pues, alguna de las casualidades que citas, porque digo, es que no te vas a creer lo que acabo de leer ahora mismo, ¿no? Y fíjate, cuando al principio te contaba, os contaba, amigos, este suceso que ocurrió en Zaragoza, yo pensaba, y muchos años yo llegué a pensar que esto era leyenda urbana, porque tiene como todos los visos, y hay muchas casualidades que parece que tengan ese viso de leyenda urbana, ¿no? Y esta mañana me he puesto a buscar en la hemeroteca y efectivamente ahí está la noticia, ¿no? Es decir, que muchas veces son casualidades tan fuertes, y ahora comentaremos algunas de ellas, que no nos podemos creer que esto sea cierto, que supera lo que realmente la leyenda supera, o sea, la realidad supera la ficción, ¿no? Mira, en este sentido, Luis, hay un caso que a mí me parece también muy sorprendente, Ujú. que creo que es del más coincidencias, pero que en cualquier caso ahora están todos en el casualidad, que es el protagonizado por Mavis Jackson. Esta mujer pasaba todos los días por delante de una gigantesca iglesia que se llama la Catedral de Cristal, está en California, y ella pasaba todos los santos días por delante de esa iglesia prometiéndose que algún día tendría que entrar, ¿vale? La mujer no era muy devota, pero bueno, un día, un domingo, se pone sus mejores ropas y se va a la iglesia. Ocupa uno de los 3.000 bancos, 3.000. Imagínate de qué iglesia estamos hablando. Estaba a rebosar porque los domingos hay un coro que canta y que lo hace como los mismísimos ángeles. Total, que aquella mujer que va por primera vez a esa iglesia que se prometía durante años ir, se sienta al lado de una joven y contemplan el oficio y la posterior actuación del coro. Cuando termina, las mujeres que están ahí están emocionadas y la joven le dice: ha sido precioso, ¿verdad? Bueno, total, entabla una conversación en la que esta joven le dice que en realidad ha ido allí en busca de una misión personal. Andaba buscando a su madre, que la dejó en adopción cuando era muy pequeña, y andaba pues rastreando. Aquella mujer, al escuchar que estaba buscando a su madre, siente curiosidad y empieza a preguntar. Y de los datos se deduce que aquella joven era su propia hija y acabaron no solo volviendo a conectar después de más de 20 años, sin saber la una de la otra, en esa iglesia, en una sinfonía de coincidencias realmente asombrosa, porque 3.000 asientos,
cualquier día del año. Es decir, aquello fue un auténtico milagro que hizo que pudieran estar juntas esas dos personas. Es alucinante lo que nos cuentas, lo cual nos hace plantearnos, Josep, ¿esto es una casualidad simplemente? ¿O es algo más? ¿No? Porque, claro, puede que yo hoy vaya con una camisa amarilla, salgo, me encuentro con alguien conocido y también va con una camisa amarilla. Bueno, a lo mejor no es el color más habitual, pero sería una casualidad, ¿no? No es lo típico. Pero claro, lo que nos estás contando es que estamos viendo de qué probabilidades hay de que esto ocurra, ¿no? Ya estamos dando un salto en esa categoría de coincidencia simple o de casualidad a algo más. ¿Esto tiene algún nombre? Sí, claro. Digamos que la sincronicidad es el nombre Ajá, científico que reciben este tipo de acontecimientos, que es cuando o sea, en física ajá. toda causa tiene un efecto, ¿vale? Esto es lo que llamamos causalidad, causa-efecto, ¿vale? Cada vez que yo ejerza una fuerza de, yo qué sé, 1 kilo hacia arriba, subiré la taza. Cada vez que la deposite en la mesa, estará quieta. Esto es una ley física. Y cada vez que esto suceda, sucederá lo mismo. Sin embargo, en el mundo de la sincronicidad, las causas y los efectos no son los mismos. Es decir, que un jugador de fútbol marque un gol, que es algo que hacen los jugadores de fútbol, y cada vez que ese personaje, ese señor, marca un gol, se muera un personaje famoso, no hay una causa y un efecto que justifique que tiene que ser A y B, ¿no? Tiene que Ujú. suceder cada vez que suceda B. Pero sin embargo ocurre. Y esto es significativo para la persona que lo experimenta. Yo siempre he dicho que el que vive las coincidencias se vuelve más seguro de sí mismo porque hasta cierto punto es como que le están guiando el camino, que le están mostrando por dónde ir y además de vez en cuando, si esas coincidencias son fuertes, son significativas, se siente como protegido. Ujú. Por lo tanto, arriesga más que el común de los mortales y por consiguiente tiene también mayor probabilidad de fracaso, pero también de éxito. Fíjate, estamos hablando de éxitos y fracasos y Ujú. una de las primeras coincidencias que creo que todo el mundo ha conocido son las famosas leyes de Murphy. Eso es. Las leyes de Murphy, Luis, yo pensaba que eran, pues eso, un dicho popular. No, no, Sí. existe un Murphy que trabajó para el ejército de los Estados Unidos haciendo precisamente lo que se llaman pruebas de gravedad en raíles. No sé si, bueno, yo creo que sí, todo el mundo ha visto la Sí. película de Ajá. Indiana Jones, ¿no? Cuando está luchando contra aquel soldado soviético y los dos terminan en una especie de riel que sale súper propulsado y acaban los dos prácticamente sin sentido. Bueno, pues ese tipo de experimentos se realizaban en la base aérea de Edwards en los años finales de los años 40 y principios de los años 50 con chimpancés, ¿de Ujú. acuerdo? Y este Murphy decidió meter toda una serie de electrodos para comprobar las constantes vitales de esos chimpancés y en la primera de todas el operario confundió los cables, los puso al revés y el registro fue 0. Es ahí donde Murphy sugirió una frase que a todos nos sonará, que es, si algo puede salir mal, saldrá mal. Y a Y partir di de ahí Ajá. empiezan toda una serie de leyes que me resultan graciosas, como por ejemplo que eh, la otra cola, ¿de acuerdo? Es la que va más rápido. Esto te lo aseguro yo, que cada día me como en la M30 un montón de colas, ¿verdad? Y siempre avanza aquella por la que tú no vas. Es decir, estás haciendo el cambio de carril y inmediatamente se pone en marcha aquel en el que tú ibas. Que tú dices, por el amor de Dios, ¿cómo puede ser? Ley de Murphy. Otra es la probabilidad de que te manches es inversamente proporcional a la necesidad que tengas de ir limpio. No hay, esto doy fe porque los niños son cracks. Tú tienes un compromiso, una comida, le has puesto tus mejores galas. Ese día el niño se va a manchar. Pues digo el niño, como puedo ser yo mismo, ¿eh? Sí, Te sí, vas a sí, manchar porque es proporcional a la necesidad que tú tienes totalmente. de estar limpio.
Otra muy típica que me acaba de pasar esta misma tarde. Te llaman por teléfono. Bueno, pues en el momento en el que llegas al teléfono, se Bueno, cuelga la llamada. constante. Esto nos ha pasado a todos. Es Esa es una ley de todos los Murphy días. inexorable, ¿no? Y nos queda, creo que por último, hay muchas más, pero podríamos citar aquella de la tostada, ¿no? La Claro, tostada siempre cae por el lado de la mantequilla. Esta, efectivamente. digamos que está en un 50%, pero es verdad que ha alimentado buena parte de esas historias. Pero fíjate, este tipo de cosas son las que hacen pensar que el mundo de la casualidad desafía la probabilística. Es decir, la mayoría de personas de mente racional, siendo escépticos, no consideran que haya una entidad supervisora que nos protege o que no nos protege, a saber, o que el destino exista, porque todo esto puede tener una vinculación con la idea de que nuestras vidas están programadas. Y en este caso, este tipo de fenómenos lo que desafía es precisamente esa ley, la ley de la probabilística. Ujú, efectivamente. Y de hecho, pues otra de las míticas, ¿no? Tal y como te estaba escuchando, de la ley de Murphy, que tú lo cuentas en tu libro y que das una explicación científica, que yo la he leído varias veces para entenderla, porque es sorprendente, y además indicas la fuente, que es un capítulo de redes, es porque siempre vas a tener que esperar al autobús más tiempo del que deberías y que el que presumiblemente sería de tiempo medio de espera al autobús, ¿no? Bueno, pues esto lo explicas del por qué, oye, si suele tardar 10 minutos en llegar, bueno, más o menos el momento en que yo llego, pues tardaría 5 minutos, pues hacemos una media, oye, pues siempre se retrasa y tarda 15 minutos en llegar. Bueno, pues hay una explicación científica del por qué ocurre esto. Pero es que muchas veces, amigos, lo que vemos es que da la sensación de que el universo conspire contra nosotros. Y no hablo solo de las personas a las que le caen varios rayos a lo largo de su vida, que ya comentaremos. Quiero contaros un caso que nos cuenta Josep en Casualidad, que es alucinante. Fijaros, en julio de 1975, Erkin Lawrence Evin, que a la sazón contaba con 17 años de edad, murió atropellado por un taxi mientras conducía una motocicleta en una carretera en Hamilton, la capital de Bermudas. La situación era sorprendente porque exactamente un año antes, su hermano mayor, Neville, que también tenía 17 años, murió en la misma calle atropellado por un taxi mientras conducía una motocicleta. Para colmo, alucinad. Para colmo, el vehículo que les arrolló era conducido por el mismo taxista que, por si fuera poco, llevaba a bordo al mismo pasajero. El accidente tuvo lugar con menos de 50 minutos de diferencia el mismo día del año, 21 de julio de 1974 y 1975 respectivamente. Bueno, esto es alucinante. O sea, yo no sé quién se siente más culpable, si el taxista o el pasajero. Claro, esos son los sucesos que a uno le hacen flipar y le ponen en el camino de un investigador que se llamó Kammerer Ajá. y que estudió el principio de la serialidad. Él entendía que todo funciona por rachas. Y esto lo saben muy bien los jugadores. Es Ujú. decir, y con esto no estoy haciendo apología del juego, sino más bien todo lo contrario. Porque cuando uno tiene una racha buena, sea jugando a la ruleta o a las cartas o a lo que sea, pues parece que el destino te está sonriendo y ¡pum! Y empiezas a ganar y a ganar y a ganar. Pero ojo, porque cuando la racha se tuerce, empieza a venir todo lo malo. Y este tipo de sucesos ha entroncado tanto en el acervo cultural que incluso en español tenemos refranes que lo ponen de manifiesto. Aquello típico de no hay dos sin tres, por ejemplo. O antes que estábamos hablando de las coincidencias de encontrarse fortuitamente con alguien, también el refranero nos dice, hablando del rey de Roma, por la puerta asoma. Fíjate, hasta ese punto han Sí. sido tan comunes este tipo de sucesos, vamos a decir, que desafían la probabilística, que nos llaman poderosamente la atención. Estaba intentando buscar un dato de la probabilística, y es que, por ejemplo, hay 1 entre 2.320.000 posibilidades
de que a uno le parta un rayo, ¿vale? Uno entre 2.320.000. Sin embargo, hay personas que tienen incluso el apelativo del pararrayos humano porque han sentido sobre sus carnes la descarga eléctrica que es literalmente mortal y han fundido cosas de su alrededor. Hay un cubano que incluso su propio tractor quedó hecho polvo y sin embargo él ha sobrevivido a varios rayos. Y una familia, los Primarda, en Italia, que han muerto por electrocución del rayo en varias generaciones, como si hubiera un día programado para que el rayo fuera a fastidiar al primogénito de esa familia. Y estamos hablando de generaciones, con lo cual, oye, cuando tú sabes que tu bisabuelo, tu abuelo y tu padre han muerto por electrocución de un rayo, yo me voy a vivir al lugar más seco del mundo. Y si allí me muero de la electrocución, es que efectivamente hay una maldición familiar que viene de los mismísimos cielos. Ostras, es que es alucinante. Lo del pararrayos humano a mí también me dejó sin parpadear varias noches, porque es verdad, ¿no? O sea, ahí ya toda la probabilidad. Es que es imposible, diríamos, que te ocurra eso y varias veces, pero sobre todo que sobrevivas. Y Luis, hay un suceso serial Ajá. que a mí me parece también mágico, que es el de Hugh Williams. No sé si recordarás que hay un estrecho, el estrecho de Menai, en el que se han producido varios naufragios. El primero fue en la Navidad del 25 de diciembre, creo que era del siglo XVI o XVII, estoy hablándote de memoria, y cuando el barco se hunde, pues hay un único superviviente y ese único superviviente se llama Hugh Williams. Un año después se produce un segundo naufragio en el mismo punto. Aquello debe ser una montonera de pecios, ¿verdad? Bueno, pues hay un único superviviente también. Hugh Williams se llamaba. Pero lo asombroso es que por tercera vez, ya no es un año y el otro, sino han pasado varios años y una embarcación de recreo, en tiempos más modernos ya en nuestro siglo XX, de nuevo se avería y se hunde en el estrecho de Menai. Ahí no mueren todos, pero sí que es verdad que entre los supervivientes se encuentra un Hugh Williams. A mí me flipa, porque si yo tengo que viajar en barco y encuentro un Hugh Williams en el pasaje, te digo yo que no me monto si tengo que pasar por el estrecho de Menai. Hombre, totalmente. Oye, pero fíjate, igual que tenemos este tipo de sincronicidades, ¿no? Que nos haría evitar cualquier pasajero llamado Hugh Williams, sobre todo si nos toca al lado, porque ya sabremos lo que va a pasar. Hay otras sincronicidades en las que tú reservas un capítulo de tu libro a hablar de ellas que nos acercan a la divinidad, ¿no? Porque si yo te hablo de Gary Ponson, ¿no? Y Uf. segunda oportunidad, oye, esto de verdad que cada vez que lo leo en casualidad se me pone la piel de carne de gallina. Pues efectivamente, es un caso sorprendente y poco conocido, pero que yo he tenido oportunidad, en este caso, de comprobar milimétricamente, ¿no? Jerry Ponson y su amigo Mac se van a pescar. Mac es un señor ya mayor, pasados los 65, y se van con Gary y un perrito que se llama Boga o Toga. Boga se llamaba. Total, que era un día invernal, el parte meteorológico desaconseja navegar, ellos iban a pescar en una bahía mar abierto frente a New Orleans, y resulta que en un momento determinado un golpe de mar vuelca la embarcación a remos que ellos llevaban y caen en el agua. Es primera hora de la mañana, el frío es brutal, el perro sale nadando y desaparece entre la bruma. Jerry duda entre si perseguir al perro o quedarse con su amigo, porque ambos dos están asidos a la única cosa que han podido quedar a flote, que es un remo que tienen clavado en el fondo, y ahí están los dos flotando. Entonces él hace la siguiente reflexión: me voy a tierra unos 3 kilómetros a nado, dejando aquí a este hombre, o me quedo con él a esperar que alguna embarcación, algo, pase por ahí.
pero el tiempo pasa, la hipotermia se acusa y el hombre al final se encomienda al cielo, mira hacia el firmamento o lo que puede ver entre aquella neblina y dice: Dios mío, ayúdame, dame una segunda oportunidad. Y es importante este nombre porque lo que ocurre a continuación es del todo sorprendente. Él ve dibujarse entre las nubes la cruceta, pero no era un símbolo cristiano, era la cruceta de un barco, el mástil de navegación de un barco que está pasando por ahí. Entonces él dice: estamos demasiado bajos para que desde cubierta nadie nos pueda ver. Y se le ocurre descamisarse, atar al remo, que era lo único que tenían, y alzarlo para utilizarlo como si fuera una bandera. Efectivamente, gracias a esa maniobra, le pueden ver desde cubierta y les llevan a bordo. Lo llamativo es cómo se llamaba el barco. El barco se llamaba Second Life, segunda oportunidad. Un milagro. Yo me hago cura, ¿eh? A mí me pasa eso o dedicas Pues tu vida a... Gary se ha hecho pastor ¿Ah, sí? evangélico. De hecho, puedes ver vídeos suyos en YouTube porque a raíz de esa experiencia, este hombre que no se había preguntado nunca más allá de su perro y de su sedal, pues empezó a plantearse que realmente una fuerza insondable dominaba su destino. Es alucinante y sobre todo cuando ves que hay tantos casos tan imposibles y que algunos de ellos vemos que han determinado el futuro de personas que les han acercado a la divinidad, que han tenido buena o que han tenido mala suerte, te preguntas bueno, ¿y esto es solo una casualidad o hay algo más? Parece Claro, que esto es alucinante. claro, es que esa es la gran cuestión. ¿Existe el destino? Todas estas cosas son porque tenemos marcado nuestro destino desde el principio. Nosotros elegimos al nacer ese destino y las casualidades son una forma de llevarnos al redil, de marcarnos cuando nos estamos alejando. Hay algunos teóricos que hablan que cada una de las decisiones importantes que nosotros tomamos en la vida, como casarnos o quedarnos solteros, como elegir un trabajo u otro, o como un cambio de residencia, que son cambios vitales, abren líneas temporales distintas. Esto en física cuántica se entiende muy bien, pero en nuestra idea tridimensional del mundo cuesta más de entender. Pero sosteniendo que efectivamente hayan caminos alternativos, haya un Luis que está entrevistándome hoy aquí y otro que no ha podido llegar a tiempo y a lo mejor está, qué sé yo, viendo una película en el cine, si tu destino es uno, tiene que pasar por una serie de metas volantes y las coincidencias serían algo así como resincronizaciones hacia ese destino determinado, ¿no? Y eso a mí me parece fascinante, porque cuando uno investiga, porque esto no lo hemos dicho, hay un perfil del que vive las coincidencias. Ese perfil es una persona, vamos a decir, más bohemia, poco ordenada, de dejarse sentir y vivir experiencias. Es decir, si tú eres cuadriculado, haces todos los días lo mismo, al final las mismas pautas dan los mismos resultados. Para que algo suceda, tienes que dar un margen a la posibilidad, ¿no? Y esto sucede pues, cuando eres un poco desordenado en tu vida. Y es entonces cuando se produce la magia, cuando empiezan a acontecer a tu alrededor acontecimientos, cosas, vivencias que alteran tu propio destino. Yo te confesaré, por ejemplo, que cuando estaba escribiendo el libro y el capítulo 4 está dedicado al mundo de la sincronicidad. La sincronicidad es el nombre que Carl Gustav Jung le da a este fenómeno. Después de que una mujer que está en terapia, Jung junto a Freud fueron padres del psicoanálisis, pues estaba psicoanalizándola, pero aquella mujer era bastante cuadriculada, no pasaba nada en su vida, un poco siguiendo ese esquema, ese perfil que te estaba contando, ¿no? Y no avanzaba en la terapia debido a esa pauta de control absoluto que ella quería tener sobre todos los acontecimientos. ¿Qué sucede? Que un día esta mujer le cuenta que ha soñado que un escarabajo
de oro se posa en su mano y aquello a ella la perturba de una forma extraordinaria. Y en aquel preciso instante, Luis, Jung oye algo a su espalda. Oye como el tintineo que haría el cristal y detrás, en la cristalera, observa que hay una Cetonia auratia, que es un escarabajo de color dorado típico de Centro Europa. Estaban en Suiza. De manera que Jung abre la ventana y aquel escarabajo entra volando y se posa en la mano de la paciente. ¿Qué ocurre? ¡Bom! Echa a llorar, porque su sueño se ha vuelto realidad. Bueno, pues yo estaba en la discusión de sigo en la línea de estos 3 capítulos, me hago más escéptico, novelo. Tenía varias opciones, ¿no? en el libro, y en aquel momento vivía entonces en Sant Quirze del Vallès, no es Centro Europa, ¿vale? Oigo un tintineo en la ventana de mi escritorio y entre la persiana y el cristal había una Cetonia auratia, te lo juro por ti. No, no me lo puedo Sí, creer. sí. Entonces ¡Ostras! dije, tengo que seguir por aquí. Y el libro se convirtió en un superventas. Bueno, 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 qué fuerte. Yo esto, la verdad es que lo desconocía. O sea, vamos a ver, la historia, por tanto, mítica de Jung con la cetonia tiene su segunda parte con tu historia. Es Efectivamente. alucinante. Es una de Así. tantas, ¿eh? Sí, 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 Viví sí. tantas experiencias vinculadas a la sincronicidad. El hecho de que yo antes sugería, ¿no? De crear acontecimientos, te aseguro que es real. Te puedo contar otro caso, y lo vamos a personalizar un poco, Sí, 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 pero sí. yo creo que es muy relevante, ¿no? Yo estaba esto era en 2014, en pleno rodaje de la primera o segunda temporada de la serie Extraterrestres para Canal Historia. Y andábamos en un camino rural con vistas a la montaña de Montserrat para tomar una toma larga de esa montaña. Y Dani Úbeda, conocidísimo cámara del mundo del cine y también de las producciones, en este caso de New Atlantis, que era la productora que nos tenía contratados, me pide: Josep, ¿te importaría ir al coche y coger un filtro polarizador? Digo, claro, claro. Bueno, siempre estamos en los rodajes, pasamos mucho tiempo, 3 tíos solos, pues haciéndonos putaditas, bromitas pesadas, y entonces me ocurre que una idea sería, como el coche tiene los cierres automáticos, decir que con la tontería de buscar, sin querer se ha cerrado la puerta y que como las llaves las había depositado en el asiento delantero, ahora nos habíamos quedado tirados allí porque no podemos abrir el coche. A ver cómo reaccionaban, ¿no? Y en aquel momento suena mi teléfono móvil. Yo descuelgo, sí, era mi mujer que estaba yendo a ver a sus padres a Madrid y me dice: ¿dónde estás? Te necesito con urgencia. Digo, ¿qué ocurre? Digo, estoy en medio de un rodaje. Pues necesito unas llaves del coche. Digo, ¿por qué? Dice que he llegado a Madrid y mi hermana, sin querer, con el culo ha cerrado la puerta, teniendo las llaves dentro y el cierre automático se ha puesto y no hemos podido volver a entrar. La historia se solucionó rompiendo un cristalito, pero evidentemente yo no he vuelto a pensar nunca más en putaditas que luego te vienen repetidas para ti. Oye, y cuando se te dan estas casualidades, Josep, tú le buscas una explicación, haces algo. Te lo digo porque durante muchos años yo he tenido mi diario de las casualidades, entonces Ah, iba anotando cada casualidad que me ocurría durante el año correspondiente. Y al final del año, el día 31 de diciembre, me las leía todas tratando de encontrar algún tipo de sentido, ¿no? Que la verdad es que casi nunca encontré ningún tipo de sentido. Pero leyéndolas pensaba, wow, si realmente hiciéramos esto, si cada circunstancia casual que nos ocurre en nuestra vida la apuntásemos y luego fuéramos conscientes leyendo en un año todo lo que sucede, a lo mejor cambiaría nuestra forma de pensar y tendríamos esa mayor apertura de que, ojo, igual cuando estamos despistados tenemos estas señales que, como bien dices, Josep, no se vuelven a meter en el redil, ¿no? es maravilloso la sugerencia que acabas de hacer, y que me la voy a anotar para hacer una nota en la próxima edición, porque me parece muy interesante. Porque es verdad, yo siempre me he preguntado, ¿tienen que tener significado las coincidencias? En teoría no tendrían por qué, pero a nosotros nos interesa que tengan ese significado.
Y te voy a ilustrar con un nuevo caso. A consecuencia del primer Coincidencias Imposibles, Ajá. se me ocurrió, como en esta ocasión, poner el mail para que muchas personas me explicaran, me relataran sus experiencias. Y había una chica empeñada en encontrar una explicación a las coincidencias. Y me contó una que me dejó patidifuso. ¿Por qué? Porque era una mujer muy creyente en Dios. Ella tenía el convencimiento de que Dios la escuchaba. Y ella vive una mala racha, digamos que lo deja con el novio, pierde su trabajo, hay conflictos familiares, una enfermedad. Total, que ella atribuye todo aquello a una mala racha, a la mala suerte, y decide que es necesario un cambio de aires en su vida. Cambio de aires que la lleva a vivir a Italia, la lleva a vivir a la isla de Sicilia. Pero las cosas no cambian, las cosas van a peor porque además no tienes ni el apoyo de tus amigos ni de tus familiares. Y estaba en un momento de crisis en Dios, porque ella creía estar obedeciendo los planes del Altísimo, haciendo ese tipo de maniobras, que pide: Dios mío, dame una señal, si he hecho bien, mueve algo, mueve la lámpara, mueve algo. Y en aquel momento, efectivamente, la lámpara empieza a moverse. Pero no solo la lámpara, el armario, la cama, todo empieza a moverse. Ostras. Tenía su explicación racional, no era un poltergeist, era un Vale. terremoto, porque Sicilia es un lugar con mucha actividad sísmica, está el volcán Etna, pero que se produjera el terremoto en el mismo momento que ella estaba pidiendo esa señal, convierte el terremoto en la señal. Ostras, Señal qué que es fuerte. funesta para el único que falleció a consecuencia además de un ataque al corazón, no es que le cayera nada, de ese terremoto, pero para ella es una señal que el Altísimo le había regalado. De manera que la coincidencia puede tener un significado, pero ese significado es único y exclusivo de aquella persona que lo experimenta. Lo que para mí es una coincidencia significativa, para ti dices, pues vale, no Claro. tiene ningún sentido. Exacto, exacto. Tú lo acabas de decir, pero es que a veces esas coincidencias pueden afectar a toda la humanidad y lo vemos con Claro. con las serendipias, ¿no? En tu libro hay un capítulo dedicado a las serendipias, nos cuentas las clásicas, la de Fleming, por ejemplo, ¿no? Que tal vez es de las más conocidas. Oye, pero a mí siempre me impresiona la de Alexander Graham Bell, el creador del teléfono, ¿no? De que hoy en día nos podamos comunicar de esta forma y de cómo Graham Bell pues es hijo de una mujer que tiene problemas auditivos, ¿no? Graham Bell se especializa en temas pues de sordera, ¿no? De alguna forma, pues siempre tiene relación con los tratamientos en este sentido, la logopedia, ¿no? El caso es que él acaba siendo digamos, pues instructor, profesor, etcétera, de personas que tienen problemas de sordera. Y él se enamora de una de sus pacientes, una chica muy jovencita, que no le escuchaba. Y Graham Bell intenta, como sea, generar algún tipo de invento donde él pueda transmitirle a ella algo que pueda ella escuchar su voz y pues con los inventos, con los artificios que hace, genera algo muy parecido a lo que hoy en día tenemos, que es el teléfono, porque lo que quería Graham Bell era transmitirle a su amada que la quería. Y un mensaje de amor, el decir te quiero para que mi amada lo sienta y lo escuche, hace que hoy en día todos nos podamos llamar y es impresionante. Lo has explicado muy bonito, pero efectivamente la serendipia es eso, es un descubrimiento hecho por azar. Pero Eso también es es. verdad que era Pasteur, creo, el que decía: el azar favorece solo a las mentes preparadas. Es decir, solamente aquel científico que ha estado trabajando, que ha estado inmiscuido en el problema, dándole vueltas, soñando prácticamente con todo, es el que llega a la solución. Es el caso, por ejemplo, de Arquímedes, el famoso principio de Arquímedes, el de flotar, le pasa a Arquímedes estando dentro de una tina de agua, ¿no? Entonces exclama el famoso eureka. El eureka es el paradigma de la serendipia, como lo es para Newton la caída de la manzana, o como lo son
tantísimos inventos que se han producido a lo largo de la historia de la humanidad. Algunos tan poéticos como este que explicas y creo recordar, no me acuerdo ahora del nombre del inventor del electroencefalograma, que también es muy curioso lo que le ocurre a este hombre, porque es atropellado durante el servicio militar por un carruaje, ¿de acuerdo? Y su hermana, que vivía a kilómetros de distancia, en el preciso instante en el que él tiene el accidente, tiene un sentimiento de ¡ah! Algo ha sucedido y piensa en su hermano. Y entonces le escribe un telegrama. No habían teléfonos móviles, estamos a principios de siglo. Escribe un telegrama. Mientras este hombre está en el hospital, recibe el telegrama de su hermana y efectivamente toma conciencia de que ha habido un misterioso mensaje transmitido. Entonces no se hablaba de telepatía, ¿de acuerdo? Pero cree que hay alguna fuerza insondable en el cerebro, se pone a trabajar y así desarrolla el electroencefalógrafo, que permite hoy día establecer las ondas cerebrales y gracias a ese hecho fortuito, él desarrolla esa historia. Lo mismo ocurre con la molécula del benceno, que se reveló en sueños a quien estaba estudiando en ella. Lo mismo que el registro de la teoría de la evolución, que dos científicos, Darwin y otro que ahora no recordaré, en Australia, fueron al mismo momento a la oficina de patentes a patentar ese descubrimiento. De manera que parece que efectivamente hay detrás de muchos descubrimientos científicos una suerte de, vamos a llamarle, protección que hace de nuevo pensar que hay alguna fuerza, igual que la gravedad actúa sobre los objetos y las personas, pues una fuerza que actúa sobre todo en lo emocional o lo espiritual, y que Jung denominó con el nombre de arquetipo. Él entendía que existía una especie de inconsciente colectivo al que todos con nuestras experiencias estamos contribuyendo y subiendo información, pero a la vez esa información que va pasando de generación en generación es cada vez mayor, es como, por así decirlo, un internet etérico, y las conexiones con ese internet etérico hacen que sucedan cosas a nuestro alrededor. Lo mismo que estoy pensando, la primera vez que yo voy a una constelación familiar, Luis, flipo, porque yo no sé si esto es coincidencia o es ciencia o es una chamba como Dios, porque en esa reunión en la que me invitan a participar la persona que estaba constelando, bueno, supongo que sabéis lo que son las constelaciones familiares, ¿no? Es una especie de psicodrama en la que el paciente, la persona que quiere constelar, elige personajes de su vida con las que cree que tiene alguna suerte de conflicto. Ninguno de los asistentes sabe en qué consiste ese conflicto y, total, la persona, al elegir a los personajes, desarrollan, tú no sabes por qué, te dan ganas de abrazar o a veces de pegar o a veces de hacer algo que no está en tu código y qué haces, ¿no? En aquel momento a mí me eligió, ahora no recuerdo como quién, pero la escena que se vivió allí era de una terrible tensión y puso al descubierto un secreto familiar, que era que aquella chica había sido violada por su tío. Joder. Y fíjate que es curioso, la terapeuta le dice, pues ya está, al constelar has deshecho la madeja y tu tío te pedirá perdón. Llaman por teléfono. Luis, era su tío, su puto tío. No me lo digas, no me lo puedo creer. Pero en ese momento. En ese instante. Ostras, por eso te digo que ese fue mi bautismo con esa historia. Como cuando me preguntan, ¿cómo no voy a creer? Lo he visto yo allí, sin trampa ni cartón. Ostras, esto es increíble. La verdad es que yo creo que nos estás dejando a todos, bueno, ojipláticos, ¿no? Oye, ¿y qué hay de...? Mira, es un concepto que cuando lo he leído me ha dejado también loquísimo, que es el de la retrocasualidad, ¿no? Por ejemplo, piensas en alguien,
¿Cuántas veces, no, piensas en alguien, tienes a alguien en la cabeza, o hablas de alguien, ¡bum!, y te llama por teléfono, o te lo encuentras por la calle? Esto nos ha pasado a todos, ¿no? Pero sobre todo, me gustaría, y ya con esto vamos a ir terminando, el tema de los sueños premonitorios. Yo sueño con alguien y o al día siguiente o a los pocos días me llama o me lo encuentro. ¿Esto también lo has investigado, el tema de los sueños y cómo la casualidad también parece jugar con nuestro subconsciente? Sí, fíjate que es muy curioso porque este tipo de sucesos son seguramente los más comunes de todos, pero hay algunos que, como no podría ser de otra manera, son asombrosos. Eh, Estoy pensando, por ejemplo, en un chico que me escribió contando que tenía desde la infancia una relación con una chica que era increíble, sin llegar a nada de amor, simplemente como amigos. Por cuestiones económicas, sus padres tuvieron que mudarse y se fueron a otro país. Este chico, que era de origen peruano, por avatares de la vida, pues tiene que mudarse también a otro lugar, a un tercer país en el que coinciden los dos precisamente en la oficina de registro. Y tú dices, esto es muy curioso porque se han tenido que articular un montón de piezas para que esas personas vuelvan a coincidir en ese punto. Claro, y esto me hace pensar en qué medida ese patrón que nosotros reconocemos como un patrón casual es realmente casual o lo interpretamos como algo casual. Porque no hemos hablado de Sara, de mi querida Sara, del sistema de atención reticular ascendente. Nuestro cerebro ha evolucionado para reconocer patrones, especialmente caras. A nadie le sorprende que juguemos a encontrar a Wall-E y que además se nos dé bien el reconocer un determinado patrón. Somos capaces de reconocer los ojos o la nariz o la boca de alguien oculto entre el follaje, entre la espesura de un bosque, porque eso hace miles de años seguramente nos sirvió para sobrevivir. Pero ese Sara es el que hace que cuando una chica queda embarazada empiece a ver personas embarazadas a su alrededor, o si te has comprado un coche empieces a ver ese modelo por todas partes, o el jersey que creías exclusivo y que todo el mundo empieza a llevar. Eso es el síndrome de Bader-Meinhof, que es cuando tú no has oído hablar nunca de nada y empiezas a encontrar esa misma historia en todas partes, como si te persiguiera. ¿Por qué? Porque tu mente se ha concentrado en reconocer ese determinado patrón. ¿Podría estar ocurriendo algo similar con las coincidencias? Hombre, sí, en cierta medida hay muchas de esas coincidencias que podrían quedar explicadas desde esa perspectiva, pero otras son verdaderamente asombrosas. Tanto que al final de este libro, de casualidad, yo cuento una aventura personal sobrecogedora. Yo tengo un ritual, Luis, cada vez que termino, ahora ya no porque he dejado de fumar, pero tenía un ritual que era, terminaba mi libro, de escribir mi libro y me encendía un puro, ¿vale? Ajá. Y como no fumo en casa, me iba fuera, al balcón o al jardín, ¿no? Y yo termino mi coincidencias, punto final, y ocurre algo que me da un vuelco al corazón. ¿Qué es? Déjame que vaya 24 horas antes, porque hablabas de los sueños. Tengo un sueño. I have a dream, ¿no? Pero no en el sentido De que... Martin Luther King. En ese sueño veo a mi hijo, que era recién nacido, mi hijo Daniel. Solíamos dejarlo en el carrito, al lado de un televisor que teníamos en la cocina, al lado de una ventana, y en ese sueño un gatito manchado de blanco y negro se acerca sigilosamente hacia él, llevaba una especie de collar de color azul, y el niño, encandilado por la belleza del gato y de ese collar, le agarra al gatito y el gatito salta por la ventana llevándose conmigo a mi hijo. Entonces yo ahí me despierto sobresaltado. Un sueño, una pesadilla, no hay más. Una preocupación desde un punto de vista psicológico de que no tienes miedo con tu bebé, que es algo que desarrollan todos los papás cuando son papás. Pero ocurre una cosa, y es que después de firmar el libro y de coger mi puro para irme al exterior, tengo que atravesar un pasillo y en mitad del pasillo me encuentro a un gato
En mi casa no hay ni gato, ni perro, ni pájaro, no hay nada. El único animal soy yo y soy de las patas. Total, que ese gato, que tiene además un collar azul y es blanco y negro, sale de la cocina, horror de mis horrores, que es donde habitualmente solía estar el niño. Yo doy un grito de espanto, obviamente porque lo relaciono con el sueño, y el gato se asusta de verme a mí y sale corriendo y salta por la ventana. Salta por la ventana. Qué fuerte. Que yo había visto, solo que mi niño no estaba allí. Mi niño estaba en el salón con mi madre, estaban ambos dos jugando. Pero no me digas que esto no es llamativo. Esto demuestra, primero, que nuestros sueños pasan información. Y si no pasan información, la casualidad es asombrosa. Desafía la probabilidad, porque la probabilidad de encontrar un gato en una casa que no hay gato, que por lo tanto ha tenido que entrar por alguna ventana de un segundo piso. ¿Cómo ha entrado ese maldito gato para darme el susto de mi vida? No lo sé, pero para pensar. Es impresionante, impresionante lo que nos acabas de contar. Tú estabas destinado a escribir casualidad, Josep. Yo, durante la lectura del libro, he tenido ciertas casualidades que me han ocurrido que ya te contaré. Y Bueno, amigos, porque de hecho, sí, sí, déjame que enseñe una cosa sí, que me parece curioso. Yo vale. pongo esto, advertencia, que el libro puede cambiarte la vida. Y es verdad, porque solo el hecho de tomar conciencia de que hay algo más, y esto ocurre leyendo las cosas que cuento aquí, uno empieza a vivir y a experimentar. Por lo tanto, no es extraño que me cuentes que te hayan pasado sincronicidades de la misma manera que yo he vivido muchísimas. Recuerdo, hay un capítulo en el que cuento de las mías, recuerdo estar hablando de los dobles y llegarme un recorte de La Vanguardia con una foto, no era una foto, era una ilustración, un dibujo en el que se estaba representando a este hacker, que no recuerdo ahora cómo se llama, que lo visten de Spider-Man y el careto era mi careto. Y yo digo, pero si soy yo. Y estaba ahí dibujado. No podía, no tenía ningún sentido. Te juro que era yo. No he podido reproducirlo porque obviamente hay derechos de autor en el dibujo, pero te aseguro que era yo. O estaba hablando de una anécdota muy curiosa que es cómo se inventaron las tarjetas de crédito. Sí, esa es ¿No? buenísima. Hay un club que se llama Diners Club, el club de la cena, porque el McNamara, que es el inventor de la tarjeta de crédito, un financiero, estaba en una reunión y se van a comer. Entonces ve a un tipo que no tiene dinero para pagar y le están echando la bronca y tal. Entonces el tío se está riendo del personaje cuando se da cuenta de que tampoco tiene la cartera. Entonces expede en una tarjeta de visita un vale por el importe de que valía la comida y se lo da al restaurador como efecto de la primera tarjeta de crédito. Para él, la coincidencia era que, mira, qué gracia, hay un tipo que no lleva dinero y ¡pum!, automáticamente te pasa a ti. Pero para mí, que estaba escribiendo aquello, es un ding-dong, correo entrante. Adivina quién me escribía. Era publicidad de Diners Club. ¿Cómo puede ser? O Qué sea, fuerte. puedo recibir Y no eran mucha cookies, publicidad o porque sea, el spam es brutal, pero que en aquel preciso instante la publi que entre sea de Diners Club, sí, sí, flipe. sí, sí, sí. Mira, yo el sábado cuento la historia de Graham Bell y su novia y el teléfono y tal, ¿no? Hablando de la sordera, ¿eh? No estamos hablando de tu libro, hablando de temas de sordera. Oye, y por la noche me lío el capítulo donde cuentan la historia. Y digo, no me lo puedo creer. Hace que no cuento esto años y el día que lo cuento, hablando de personas sordas y de estudios y tal, joder, me leo esto que relatas en tu libro, lo cual, pues bueno, me dejó, como puedes ver, alucinado. Oye, Josep,
que ha sido un honor el tenerte otra vez por Desafío Viajero. Amigos, os voy a dejar el link de donde podéis acceder al libro Casualidad de Josep Guijarro. Está en todas las librerías. Fundamental, libro divertidísimo, libro que engancha. Y si queréis un glosario de anécdotas para quedar como, pero bueno, o sea, para alucinar a todo el mundo, esta es vuestra obra. Me voy a quedar un ratito con vosotros, amigos, porque me gustaría contaros alguna de la que más me ha llamado la atención y que no os ha dado tiempo a contar en la entrevista, porque vais a flipar totalmente. Pero, Josep, que muchísimas gracias. Y antes de que te vayas muy rápido, oye, a Josep Guijarro le meten en el caballo de Troya, en la máquina, en el Santa Claus, y puede hacer un viaje al pasado de una semanita. ¿A qué época te vas y por qué? ¡Wow! Una semana al pasado. Sí. Tengo mucha curiosidad por las pirámides. Es que, ¿sabes? En abril me vuelvo a ir allí. ¿Podría ser durante la construcción de la pirámide de Keops? No estaría mal. O sea, ¿te vas al 2500 antes de Cristo o más atrás? ¡Oh! Igual me voy al 10.500 antes de Cristo. El cronovisor no tengo claro qué fecha tendríamos que poner. Bueno, pues ahí queda eso. Josep, que te dejo las últimas palabras para que te despidas. Muchísimas gracias. Ha sido un placer, como siempre, Luis, participar en tu espacio y espero que esta no sea la última vez. Que los astros te sean propicios y que el universo siempre conspire a tu favor. Un momento, amigo mío. ¿Sabías que cada vez que pulsas like, haces un comentario o compartes el vídeo, me ayudas a que el canal llegue a más personas? Gracias por tu apoyo. Desafío Viajero. Somos todos. Amigos, lo prometido es deuda y como os he dicho, os voy a contar algunas de esas casualidades imposibles que de verdad son para flipar y que me han vuelto totalmente loco, ¿vale? Algunas son simplemente anécdotas y otras son de estas que de verdad os va a volar la cabeza. ¿Os gustan las patatas fritas? Bueno, pues que sepáis que su origen es casual. Y es que fijaros, resulta que su creador, George Crumb, decidió gastar una broma a sus insatisfechos clientes en 1953. Se quejaban del grosor de sus patatas fritas, así que ni corto ni perezoso cortó los tubérculos del grosor de una hoja de papel para mofarse de ellos y ¡eureka! Nacieron las patatas chips. Y si sois amigos de las casualidades relacionadas con el Titanic, y no me refiero a la de Futility de Morgan Robertson, no me refiero a esa de aquel escritor que 14 años antes de que se hundiera el Titanic ya escribió sobre lo mismo que ocurriría. Me refiero a la historia de William Reeves. Este fue un joven marino que se hallaba de guardia en la proa de un carguero la noche del domingo 14 de abril de 1935, día de su cumpleaños. Por más señas. Había partido de la desembocadura del río Tyne en el condado inglés de Northumberland rumbo a Canadá. Estaba alerta, ya que en esa época el aumento de las temperaturas provoca el desprendimiento de icebergs en el Mar del Norte, donde ahora se encontraba. Y mientras su mente recordaba la trágica historia del Titanic, sucedida 23 años atrás, el mismo día y casi a la misma hora, le sobrevino una sensación de pánico y peligro inminente. Creyó ver una gran sombra. Reparó entonces en que el nombre del carguero en el que viajaba se llamaba el Titanian. Demasiadas coincidencias, debió decirse a sí mismo. Aquello no era fruto de la sugestión. Dio la voz de alarma y, en efecto, el buque logró detenerse frente a un enorme témpano que había permanecido invisible hasta entonces. El Titanian permaneció 9 días rodeado de icebergs hasta que un rompehielos le abrió camino a la costa de Terranova. Ya veis, 14 de abril su cumpleaños, 14 de abril día que se hunde el Titanic, 14 de abril día que ocurre justo esto y 14 de abril día de mi cumpleaños. A ver qué os parece esta, una de infidelidades con casualidad imposible. Resulta que Lily, una mujer de 28 años que reside en el norte de China, concretamente en la provincia de Heilongjiang, o algo así, inició un idilio por internet con un hombre misterioso. Ambos utilizaban nombres y fotografías falsos en una de las redes que prometen relaciones fáciles por internet. Y todo fue bien hasta que decidieron tener una cita a ciegas en un hotel. Allí descubrió con sorpresa que su amante virtual era en realidad One Pine, su suegro, para dar más señas. El cornudo
que sospechaba de la lealtad de su esposa, la siguió hasta el hotel, donde la emprendió a golpes con su propio padre. Ambos resultaron arrestados, para que veáis. Y para los amantes de Sherlock Holmes y Sir Arthur Conan Doyle, vais a ver esta. Pues bien, resulta que Arthur Conan Doyle se quedó pasmado mientras leía un relato del escritor galo Maupassant, que llevaba por título La Posada. Resultó ser casi idéntico en todos sus aspectos al argumento en que estaba trabajando para uno de sus libros Sir Arthur Conan Doyle. Y estas son sus palabras. Regresé a través de Francia. No tenía nada que leer y sucedió que compré un volumen de cuentos de Maupassant que nunca había visto antes. La primera historia se llamaba La Posada y mientras le echaba un ojo a la contra me sorprendió al ver las dos palabras Canderset y Gemny Pass. Se trata de dos localidades próximas al Mont Blanc, de donde él venía, de donde Arthur Conan Doyle venía. Me senté y lo leí con creciente asombro. La escena se centraba en la posada que había visitado. La trama iba sobre el aislamiento de un grupo de personas por culpa de la nieve. Todo lo que yo imaginé sucedía allí. La única diferencia era que Maupassant había traído un perro salvaje. Conan Doyle, nos dice Josep Guijarro, piensa inicialmente que el autor galo había tenido la oportunidad de visitar la misma posada que él había estado y que había podido quedar impresionado por el mismo tren de ideas, y añade: es maravilloso que en este corto viaje diera la casualidad de que comprara este libro y me impidiera hacer el ridículo, ya que todos creerían que mi trabajo era una imitación. No creo que la hipótesis de coincidencia pueda cubrir los hechos. Finalmente, el célebre escritor, nos dice Josep Guijarro, no duda en atribuir la coincidencia a la existencia de una fuerza celestial. Este es uno de los varios incidentes de mi vida que me han convencido de interposición espiritual o la existencia de alguna fuerza benefactora extrema que trata de ayudarnos en lo que pueda. Por lo tanto, la doctrina católica del ángel de la guarda no solo es hermosa, sino que creo que tiene una base real. Alucinar. Vamos a terminar con una de mis favoritas que nos cuenta Josep Guijarro aquí en Casualidad, a ver qué os parece esta, sobre el desembarco de Normandía. Resulta que el desembarco de Normandía tuvo lugar en la madrugada del 6 de junio de 1944. 10 divisiones estadounidenses, británicas y canadienses tomaron tierra en Francia, entre el río Orne y el río Vire. Una ofensiva en la que participaron 250.000 hombres y 50.000 vehículos y que estuvo a punto de irse al garete y, por tanto, de haber variado el rumbo de la historia a causa de una inoportuna casualidad. Un coronel británico implicado en la operación, que por más señas era lector asiduo del London Daily Telegraph, descubrió un patrón inquietante en los crucigramas del periódico. Un mes antes del día D, el crucigrama contenía la palabra Utah, nombre de una de las playas donde iba a producirse el desembarco aliado. Casualidad, debió pensar. El crucigrama del 22 de mayo contenía el término Omaha, nombre en clave de otra de las playas de la ofensiva, y a continuación los crucigramas publicados entre el 27 de mayo y el 1 de junio contenían las palabras Mulberry, Neptune y Overlord. Saltaron todas las alarmas. Y es que, fijaros, se daba el caso de que Mulberry era el nombre en clave del puerto artificial provisional que se emplazaría tras el desembarco, Neptune era el código de la operación naval y Overlord designaba la operación entera, programada para el inminente 6 de junio. ¿Sabían los nazis que la ofensiva militar estaba lista y pasaban claves a través del periódico? No, el patrón solo tenía sentido para los aliados, y es que solo ellos conocían los detalles y los nombres en clave de la operación. Sus percepciones, basadas en la información que poseían, les hacía ver espías donde no lo sabía. La información es poder, pero, por si acaso, el servicio de inteligencia británico, el famoso MI5, puso en marcha toda su artillería. Interrogó a Leonard Dave, creador de los proféticos crucigramas, por si pudiera tener algún tipo de conexión con los nazis, y negativo. Todo era fruto de una asombrosa casualidad. Ya vemos cómo a menudo buscamos en las coincidencias un sentido o determinado significado. ¿Por qué hacemos esto?
Bueno, pues amigos, esta y más de 300 anécdotas y casualidades adicionales la encontramos en la obra de Yuzo Kijarro. Casualidad. Gracias, aventureros, por haber estado hoy en el capítulo de Desafío Viajero y nos vemos muy pronto.